Bien, por otro lado, ya que tú usaste el término de apostatar de la fe, vamos a aprovechar porque desde la República Dominicana nos hablan con respecto al concepto de apostasía, que yo sé que en otros programas tú has hablado, pero como nos está llamando este televidente de la República Dominicana, yo quiero que él esté atento para que clarifiques ese concepto, porque él nos llama desde la ciudad de Nagua, allá en la República Dominicana, y pregunta, ¿qué significa la apostasía? La apostasía es renegar algo que antes se había declarado, que antes se había aceptado. Desde luego, nosotros, y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de todos los cristianos, de toda la cristiandad, tenemos la pésima costumbre de pensar que quien no cree como nosotros es apóstata. Y realmente cuando la iglesia usó el término apóstata, lo usó para referirse propiamente a aquellos individuos que estaban dejando de creer que Jesucristo era el Salvador. ¿Ves? O sea, era la gente que negaba que Jesucristo era el Salvador. Era la gente que negaba que Dios había enviado a Jesucristo. Y desde luego, a veces encontramos a gente que porque alguien tiene una interpretación bíblica distinta a él, usamos de manera muy arbitraria y a veces ofensiva el término apóstata. Hay gente que realmente pueden pensar distintos a mí, como yo pienso distinto a ellos. Hay gente que pueden interpretar algún pasaje de la Escritura distinto a mí, como yo lo puedo interpretar distinto a ellos. Hay gente que puede creer cosas distintas a mí, como yo las puedo creer distintas a ellos. Pero eso no necesariamente tiene que ponernos en la mano el arma de fuego que dispara la palabra apóstata. No, yo creo que el apóstata es aquel que una vez negó, que una vez confesó, declaró a Jesucristo como Señor y Salvador, abrazó la experiencia de la doctrina de la fe de los apóstoles, no mía, la doctrina de la fe de los apóstoles, y en un momento dado, entonces ahora discrepa arbitrariamente de esa doctrina y la niega. Ese es el apóstata. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque a veces nosotros los cristianos desarrollamos unas batallas dentro del cuerpo mismo de Cristo cuando en lugar de desarrollar ese tipo de batalla hemos sido llamados a tolerarnos los unos a los otros. Y como la palabra apóstata de por sí lleva una connotación ofensiva, y dependiendo del momento y a quién, cómo tú la dirijas, pues a veces la intención que lleva es esa, ofender. A veces hay personas que dicen, pero si yo lo único que he hecho es de moverme posiblemente de una iglesia a otra tradicional. A veces he encontrado personas que toda su vida han pertenecido a iglesias, lo que llamamos carismáticas, y se han movido por diferentes razones a iglesias que llamamos históricas. Y entonces han sentido el azote y el látigo de la palabra apóstata. No, y eso a mí me parece que es totalmente desarticulado. Quien piensa de esa manera no conoce primero la definición del concepto, en el contexto en el que el concepto se expresa, y conoce muy poco del amor de Dios. Así que ya usted acaba de escuchar lo que realmente significa esa palabra y cuál es su origen y cómo era utilizada.